Bueno amigos, una tarde más de Intercambio Inmobiliario Federal. Hoy con la doctora Silvia Marcela Berkowski, especialista en propiedad horizontal, un tema que a los inmobiliarios nos da prácticamente hasta como medianera tenemos entre la propiedad horizontal y la compraventa de propiedades, alquiler y todos los demás temas que abordamos. Así que bueno, hoy vamos a estar con la doctora Silvia para que podamos avanzar o esclarecer algunos aspectos de nuestra gestión habitual de todos los días, pero temas que nos van quedando siempre en dudas de la relación del inquilino con el consorcio, el propietario, hasta dónde, cómo, cuándo, qué roles cumple cada uno. Así que bueno, eso es lo que va a tratar el programa del día de hoy. Y bienvenida, Silvia. Presentate y empezamos las preguntas y la charla, va. Porque esto es una Muchas reunión gracias. virtual en realidad. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy abogada, especialista en propiedad horizontal. Me dedico ¿Participas de algún exclusivamente. programa también de Sí, consorcios? sí, en este momento y desde el año pasado ingresé en el programa Consorcios 360, que se emite por AM1010 Onda Latina y también por el canal de YouTube, junto con, es un programa de noticias consorciales, sale todos los viernes a las 17 horas y ahí en conjunto estoy con la doctora Diana Sevitz, que Que es se la parte debe del conocer, congreso que va a estar es en disertante Puerto también en el Madre. Congreso. También está, bueno, Claudio García de Rivas, el periodista y productor del programa, y participa también, están como todos los actores de la propiedad horizontal representados, porque hay también un administrador, Daniel Sánchez Rivera, un consorcista, Andrés Ulberti, y bueno, Diana como abogada que más orientada a la parte de administradores y yo como abogada, pero más orientada a la atención a propietarios, más que nada, propietarios e inquilinos, a Ajá, consorcistas. ajá, Así ajá. que actualmente estoy participando de ese programa y aparte estoy dando charlas que se empezaron el año pasado en la Comuna 3, una charla por mes Es acá orientada. en el... ¿A dónde es? Ubicame la sede de la Comuna Comprende Valvanera y San Cristóbal y las charlas se dan en el Espineto, en el en el primer Espineto. piso, Ajá. funciona El la CGP Secretaría de la funciona ahí. Comuna 3, la Comuna 3 y ahí en el Salón de Usos Múltiples, una vez por mes, se dan estas charlas de asesoramiento para vecinos sobre temas consorciales. Las doy junto con mi compañero de radio, el señor Andrés Ulberti, consorcista, que sabe un montón de temas consorciales. Bueno, desde ya que mantenerme al tanto de cada una de esas actividades, que la vamos a difundir con todo gusto, porque además de cuando uno administra alquileres y administra propiedades y el propio grupo de los vecinos de las torres de Claro. Mateo, que es donde yo vivo, que somos 800 y pico de propietarios, también hay muchos interesados en el tema, lo vamos a promocionar porque estamos cerquita, o sea, si bien esto es Parque Patricio del Espineto, estamos a 12 cuadras, así que... Igual te digo que las charlas son libres, gratuitas y abiertas a vecinos de cualquier comuna. O Claro, sea, no hay inconveniente con que incluso vino gente de otros barrios a claro, ver la sí, primera que hicimos este año, se llenó, por suerte. qué bien. Eh, Sí, yo lo el, recibí, lo difundí porque una colega me lo hizo llegar y así que bueno, eso ya está cumplido. Vamos a ver por las futuras y veremos hasta dónde perfecto, podemos llegar. perfecto. Bueno, vamos a la relación que siempre se da, discusiones y todo lo demás. Hay un contrato entre privados, ahora bastante desregulado, por decir de Regular. alguna manera, como es el contrato de alquiler, donde alguien cede a otro el uso y goce de la cosa, en este caso un inmueble, que puede ser, o debería, por lo que estamos conversando, parte de un consorcio a cambio de un precio. Esto Uh -huh. implica una serie de compromisos de ambas partes de hacer y no hacer, lo que conlleva un contrato.
exacto. Pero resulta que la única figura que reconoce el código en relación al consorcio para cualquier cuestión es el propietario. Exacto. Bueno, ¿y Y cómo, bueno, cómo el queda la primer figura problema del es, inquilino cuando tiene alguna situación, algún problema, algún inconveniente, o el inquilino no respeta las normas que se ha dado ese consorcio, ya sea de convivencia, reglamento interno, en fin? bueno, Contame un lo, poquito a ver cómo lo- es lo de ambos primero, lados, ¿no? lo primero a tener en cuenta, sobre todo el inquilino, a tener en cuenta es que no va a tener relación jurídica con el consorcio. El inquilino tiene un contrato, tiene la tenencia del inmueble, tiene el uso y goce, es tenedor del inmueble y vive, habita en esa unidad funcional que forma parte del consorcio en virtud de un contrato que celebró con un propietario que sí es el que tiene relación jurídica con el consorcio. Entonces, si el inquilino tiene algún inconveniente, llámese filtraciones o lo que sea, lo primero que tiene que hacer es acudir al locador, porque va a ser el locador en realidad el que está legitimado activamente para poder hacer el reclamo y demás. Suele confundirse mucho el tema y por ahí tenés en el estudio recibimos consultas de inquilinos que dicen, no, pero le estoy haciendo reclamos al administrador y no me contesta. Yo le Yo digo, no, aviso no, al primero, puntero. bueno, sí, sí, también. Le dije al encargado, yo digo, bueno, no está entre las tareas del encargado ocuparse de esas cosas, el encargado tiene otras labores. Lo primero es comunicarse en forma, tener una comunicación fluida con el locador, plantearle el problema que tiene, si es posible por correo electrónico, que quede asentado. También es importante un contrato de locación en que el inquilino entienda bien qué comprende el canon locativo, qué pasa con las expensas extraordinarias. Bueno, expensas extraordinarias es otro gran tema que hay una confusión impresionante con eso, pero es más, como no tiene relación jurídica con el consorcio, aunque en Ciudad de Buenos Aires el inquilino está legitimado para hacer denuncia al administrador del consorcio por determinadas infracciones a la ley 941 y modificatorias de CABA. Pero en lo que es la norma de orden público, Código Civil y Comercial, el que tiene la relación jurídica con la persona jurídica consorcio es el propietario, no el inquilino. Así que primero a manifestarle al propietario el problema que tiene y solicitarle la solución al propietario. Y el propietario tener que arbitrar los medios con el administrador del consorcio para que se solucione ese problema, obviamente siempre y cuando esté originado en una parte común y le corresponda repararlo al consorcio. Porque no nos olvidemos que, si bien no tiene relación jurídica con el consorcio, si el inquilino, por ejemplo, se le ocurriera salir con una masa y romper todas las paredes del hall de entrada, el responsable legalmente ante el consorcio va a ser el propietario. Por ende, es importantísimo que al suscribir el contrato de locación, el locador le dé una copia del reglamento de propiedad horizontal, porque las mismas obligaciones que tiene el propietario para con el consorcio las va a tener el inquilino. Y si hubiese reglamentos internos, lo mismo. También, por supuesto, Uso de, la, de amenities y todo ese tipo de cuestiones. porque el reglamento de propiedad horizontal forma parte integrativa del título. ¿Sí? Es una fotocopia que te entregan cuando compras un inmueble y forma parte integrativa del título. Lo Ahora, primero que lee el escribano cuando hace la escritura de un inmueble, y esto se lo recuerdo a los colegas, es que el comprador compra y adquiere y acepta, conoce y acepta el reglamento de copropiedad, etcétera, etcétera, del inmueble que está comprando. Ahora, exactamente. acá hay un punto que a veces me gustaría que lo aclarásemos. Muchas veces la gente no notifica al consorcio la transmisión
del inmueble. O sea que yo sigo recibiendo las expensas a nombre de dos propietarios anteriores a mí. Esto quiere decir que para el consorcio, yo, persona, como propietario, no existo. Con lo cual, ya arrancamos de una situación, digamos, de alguna manera, de mora de un acto jurídico que es obligado el propietario, que es denunciar la compra y su nuevo carácter como copropietario del consorcio, que lo tiene que hacer con una copia simple, si mal no recuerdo, de lo que es la escritura traslativa, y además tiene que apersonarse a la oficina del administrador y registrar su firma en el libro de firmas del consorcio. ¿Está bien lo que digo? Sí, sí, sí. Tiene un par de cosas más para completar. Ajá. Para completar la idea. Primero, partamos que cuando una persona vende su inmueble, el escribano actuante va a emitir, que es obligatorio que lo emita, va a pedir al administrador del departamento que se está vendiendo lo que se llama un certificado de deuda, donde van a constar un montón de datos que es obligatorio que figuren. ¿Cuánto fue la última expensa? Si se abonó o hay deuda. Si por adelantado, si el consorcio es parte, ya sea como actor o demandado en algún litigio, importantísimo. Sí, fundamental. Exacto. Y cuando pasa eso, el escribano suele, casi siempre, pedirle, por favor, al administrador al que le está solicitando el certificado de deuda, que lo notifique los datos del nuevo adquirente. Muchas veces el administrador no notifica después nada, ¿sí? O sea, perdón, el administrador le pide al escribano que le notifique los datos. Pero y muchas veces el escribano se le olvidó, no se dio cuenta y no lo notifica. Ahora, nuevo propietario, adquirente, ¿qué va a hacer? Una vez que tiene la escritura traslativa de dominio, la obligación que tiene es coordinar con el administrador para ir a sus oficinas, y la obligación que tiene es de exhibir el título. Puede ser una copia simple que le entregan al momento de escriturar. Sí, pero no tiene obligación de entregar el título. No, tiene obligación de exhibición del título y de su DNI. Con esos instrumentos, el administrador va a proceder a completar dos libros diferentes, que muchas veces se confunden y son dos, no es uno. Uno es el libro de registro de propietarios, donde se van asentando las titularidades sucesivas que tiene cada unidad funcional con los datos de la escritura y demás. Y el otro libro que va a completar también en ese momento el administrador es el libro de registro de firmas de propietarios. Y ese libro, el propietario que está concurriendo, exhibiendo título y DNI, va a registrar su firma. Y esto es importantísimo que esté hecho. ¿Por qué? Porque el día de mañana el propietario, primero es importantísimo para que con esos registros el administrador actualice la nómina de los propietarios en la liquidación de expensas, esté actualizada, porque aparte tiene la obligación de mantener los libros al día y actualizados. Claro. Y después va a ser importantísimo para cuando el propietario no quiera, no pueda asistir a una asamblea, pueda completar una carta poder, dársela a un tercero para que lo represente con voz y voto. Pero ¿qué pasa? Si no está el libro completo, el libro de registro de firmas, que tiene que estar exhibido, abierto, exhibido y completo en las asambleas, ¿para qué? Para que todos los propietarios puedan cotejar la firma del otorgante de esa carta poder con la que está efectivamente, que sea similar, obviamente, claro, con la que está efectivamente registrada en el libro. Si no, tenemos asambleas en las que vota cualquiera, porque te pide carta poder al administrador, en muchos casos, no en todos, ¿no? Pero en muchos casos yo veo, llegan al estudio, te piden carta poder, va con la carta poder, pero no hay libro de registro de firmas. ¿Cómo cotejamos? O la firma de ese... Yo me puse de acuerdo. Yo me las hizo las firmas, me lo dijo, un administrador, ¿eh? ¡Ah, qué bueno! Una firma de 36 personas, yo lo felicito.
pero los propietarios que están en la asamblea no tienen por qué recordarla y no es la forma legal para poder acreditar la legitimación activa, por ejemplo, de un inquilino. Pero eso, si fuera así, podría objetarlo cualquier otro miembro de la asamblea o copropietario, porque si no está claro, por supuesto. De hecho, son cosas se que puede pasan. objetar. De hecho, son cosas que pasan. Y fíjate, también con el tema de locaciones, si bien el inquilino per se no tiene legitimación activa para estar presente con voz y voto en la asamblea, porque la asamblea es de los propietarios, ¿sí? Para poder participar tiene que tener esa carta poder, pero también el propietario tiene que prever, registrar antes su firma para poder otorgar esa carta poder al inquilino para que así pueda concurrir a la asamblea. Ahora, si no fuera de esa manera y no hizo esta gestión frente a la administración, lo único que le cabe es hacer un poder ante escribano para que alguien apoderado de él lo represente. Sí, con poder ante escribano puede presentarse cualquier tercero. No, está bien, pero me refiero... Por ejemplo, vos me otorgás el poder a mí. Si no es de esta manera, es de la otra. O sea, pero yo te doy un ejemplo. Vos no fuiste a la administración, no exhibiste tu título y tu DNI. Por lo tanto, no figurás en el libro de registro de propietarios. Figura el dueño anterior. Claro. En el libro de firmas tampoco. Vos me haces un poder notarial a mí. Y el administrador me va a decir, sí, pero acá esta unidad funcional no me figura el nombre del señor Alberto Héctor Loyarte. Usted tiene un poder notarial. ¿Entendés a qué voy? Claro. Pero tampoco te va a servir. Claro. Salvo que a mí, lleve copia del título representación tuya, no me va a servir. Tendría que llevar copia del título también, simultáneamente. Cuando pasan estas situaciones, lo que aconsejo en el estudio es, primero, que vaya el propietario a la asamblea con el DNI y el título, y en ese momento, con el que va a ser su apoderado, que complete el libro, registre su firma en ese momento, porque ese libro es obligatorio que esté en la asamblea. Registra su firma y en ese momento apodera a esta persona para que lo represente y de ahí en adelante ya está subsanado. Pero claro, incluso se da cuando hay, hay asambleas autoconvocadas y demás. No tenés libro de ningún tipo. ¿Y cómo vas? Y encima vas con... Hay gente que me dice, no, porque nos autoconvocamos y los que no pudieron venir vinieron con carta poder. Y yo le digo, y con carta poder, pero no hay un escribano que haya visto el título de cada uno, que pueda decir, bueno, tengo acá a la vista exhibido título y DNI de tal y tal y tal y tal persona. ¿No claro, tenés razón. Eso hace inválidas muchas posibilidades de asamblea y qué sé yo, eso es cierto también, es cierto. Después me dicen, en las asambleas está votando gente que yo no sé. Entonces, lo ideal, para mi punto de vista, lo que aconsejamos al estudio es, bueno, usted quiere apoderar a alguien, pero no registró la firma y demás. Primero, preséntese con título y DNI, exhíbalo porque no hay ninguna norma que te obligue a dar ni fotocopia de tu título y mucho menos entregárselo a nadie, ¿no? Pero preséntese, pida registrar su firma y ahí apodere a la persona que usted quiera y de ahora en adelante lo va a poder hacer siempre. Bueno, es un tema porque realmente siempre es un conflicto. La constitución de la asamblea y todo el tema de los poderes y los apoderados y el inquilino que está en representación de él es todo un tema que viene bien que lo hagamos hincapié en eso porque es un tema importante. Otro de los temas que a mí me interesa es en qué medida, porque a veces hay casos donde el consorcio se rompió o ponele, nos clausuraron la entrada de electricidad porque el cableado está desactualizado, hay que hacer la obra de reemplazo de todos los cables de tela desde la planta baja a cada unidad y cortaron la luz del edificio, solo anda el ascensor y las bombas. Flor de problema, bueno. Ese problema, en realidad, es un problema del propietario, no es un problema del inquilino. En este caso, yo entiendo, y corregime si estoy equivocado tengo que encontrarle la forma, también pasa con el gas en muchos casos,
Y pero no, pero lo tiene que hacer el consorcio y cuando junten la plata y no pueden, hay muchos jubilados. Pero vos sos el propietario, le diste el uso y el goce, pero el otro no está en condiciones de servirse de ese uso y goce. No, primero que al ser propietario se lo entregás el inmueble que En tiene que ser condiciones, apto para los fines que lo alquilaste. obviamente. Pero estas De circunstancias, mantener eso así en cuanto a lo que es la estructura, claro. ¿sí? Ahora, Lo en primero estas a tener en cuenta, circunstancias, yo pregunto, ¿el propietario sigue siendo responsable de esa no respuesta por parte del consorcio? El, sí, en pero vamos cuanto a al poner a perjuicio que diferenciar le causa al situaciones. cliente. Mira, en base a lo que vos estás comentando del tema de la luz, a partir del 1 de agosto del 2015, que es cuando empieza a regir el Código Civil y Comercial, se incorpora en el título 5 el artículo 2041 y el famosísimo inciso F, que establece que todos los caños que conducen fluidos y energía en toda su extensión son comunes hasta su ingreso en la unidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Son comunes. Claro, sí. Yo te estoy alquilando a vos un departamento y el problema está desde ¿dónde ingresa la electricidad en este departamento que yo te alquilo? Bueno, desde la caja que está en la cocina, donde están las tomas de luz, las llaves, llave de paso, va. térmicas y demás, desde ahí hacia adentro es responsabilidad del mantenimiento del propietario. Ahora, desde esa caja hacia todo el recorrido hacia abajo, si los cables son de tela, si no van con las normas reglamentarias y demás, el cambio, todo eso le corresponde al consorcio. Solo le corresponde al propietario el cambio de los cableados de el ingreso donde ingresa la unidad funcional hacia adentro. Perfecto. Lo demás va por consorcio. Ahora, ahí llegamos. Yo pregunto, la situación de que el consorcio en una asamblea diga, bueno, vamos a juntar la plata en 4 cuotas y vamos a hacerlo dentro de 2 meses. Esto no cambia la responsabilidad que él tiene respecto de su inquilino para el cumplimiento del contrato y satisfacerle el funcionamiento para poder tener el uso y el goce de la propiedad en condiciones de habitabilidad. Claro. Hay opciones. Una de las opciones es rescisión de contrato. Exacto. Porque la propiedad no está en condiciones de responder al uso. De usarse para los fines para los cuales fue locado el inmueble. Correcto. Esto pasó en la época de la pandemia también, en montones de situaciones, o de inundaciones. Si yo tenía agua hasta acá, ¿qué voy a reclamar? Sí. Pero también hay, todo cabe, pero puede ponerle un generador en el balcón. Todo lo que pueda hacer puede el propietario para ayudarlo a que pueda gozar del inmueble en las condiciones pactadas, lo debe hacer. Lo único que sí tiene que tener mucho cuidado el propietario de que no puede tocar partes comunes, sino va a terminar siendo responsable por todos los demás que pasa en el consorcio. Entonces, yo pienso ahora que todas las medidas que pueda. Chiquitos, ¿viste? Digo, bueno, le pongo uno de esos en el balcón y bueno, tendré que llevarle día por medio un bidoncito con gasoil para que lo haga funcionar, pero yo la electricidad se lo garantizo. La otra posibilidad es que esa persona no se sean mueva a un hotel. Peligrosos. Claro. Por ejemplo, está prohibido en la ciudad el uso de garrafas dentro de lo que es por ejemplo, también. Entonces, a veces puede impactar cuando hay estos problemas de que, bueno, y más ahora con todo desregulado a partir de los contratos celebrados con el DNE, desde la vigencia del DNU, una rebaja en el precio y demás, también. Eso, el locativo, hay que fijarse de cuando uno te está tratando de ayudar al inquilino, si un generador, a mí me da la impresión de que es algo quizás va a nafta, va a combustible. Se me ocurrió. Es peligroso. Pero alguna otra alternativa, como pasaba cuando, por ejemplo, cortaban el gas.
¿Qué hacía el propietario? Bueno, un termotanque chiquito, eléctrico, bien instalado y demás, para que pueda bañarse hasta que restituyan el servicio del gas. Eso no es algo peligroso en sí mismo y es una forma de poder ayudarlo. No sé, un anafe eléctrico cuando cortaban el gas. Ahora, ¿en qué medida ese propietario, que por una cuestión, por decir de alguna manera, nosotros lamentablemente carecemos de una cultura de mantenimiento y conservación preventiva de las cosas? Ni hablar. Coincido absolutamente. Es el gran problema, no hay mantenimiento preventivo. No hablemos de los seguros. No hablemos. O sea, que en definitiva, buena parte de esas circunstancias mayoritariamente se pueden prever si durante la vida útil de la propiedad se fue haciendo el mantenimiento preventivo y acomodando las cosas del inmueble, del edificio, del consorcio a los requerimientos de la época. Porque en muchos casos esa instalación eléctrica que había era atinente a un consumo de hace 50, 60, 70 años atrás, donde en cada habitación había 2 tomas para poner, para poner un velador de noche, una lamparita en el techo y con eso se resolvía. Y resulta que hoy no, hoy tenemos aire acondicionado, lavarropa, lavavajillas, ventiladores, planchas eléctricas, cafeteras eléctricas, computadoras, televisores, celulares. Una carga de eléctrica que excede en mucho, en términos generales, esas instalaciones preexistentes. Que en realidad, volvemos a lo que hablamos antes, debería haber sido responsabilidad de los copropietarios haber resuelto la circunstancia de la adecuación de esas instalaciones a los usos y costumbres actuales, con lo cual se evitaría este problema. Yo pregunto, tomando este cuadro, los otros copropietarios me dicen: ah, no, pero usted tiene alquilado, es un problema suyo. Nosotros nos vamos a quedar 2 meses más sin luz porque como no lo hicimos en su momento, pero no tenemos la plata para pagar todo junto, vamos a esperar 2 meses hasta que lo juntemos. ¿Ese propietario tiene capacidad de reclamar al consorcio el perjuicio que le está causando la desactualización de esa obra respecto de su situación con el inquilino? Primero hay que ver durante cuánto tiempo estaría privado de tener energía eléctrica. Tendría que probar después, primero el reclamo, obviamente. Obvio, sí. No es lo mismo un mes que te digan la obra va a durar 1 año. Bueno, ahí ya, o 6 meses, ahí ya el tema se hace complicado. Porque al margen de que tenga un inquilino, lo que está pasando es que no puede, aunque él quiere, no puede hacer uso y goce de su propio inmueble. Claro. Entonces, acá entra otro tema. Si a mí me sucediera algo así y el administrador me dice, bueno, mira, no hay fondos, esta obra va a tardar 8 meses, porque así como estamos no hay fondos. Bueno, primero, señor, mira el artículo 2067, Código Civil y Comercial. Fíjese, ahí están sus obligaciones, el mantenimiento edilicio es una de ellas. En Ciudad de Buenos Aires también hay ley local y un montón de disposiciones de defensa y protección al consumidor aplicables a la materia. Y si usted no tiene los fondos, su obligación es recaudarlos por el 2067. Usted tiene la obligación de recaudarlos, así que si no tiene los fondos, convoca asamblea extraordinaria, ¿sí? Se pactará cuota extraordinaria para hacerlo lo antes posible, porque no me está privando del derecho a tener un servicio que yo necesito. Además. Esencial, porque aparte usted es el representante legal del consorcio y es el encargado de recaudar las expensas que son un recupero de gastos de lo que se hizo el mes anterior y tienen la finalidad, el consorcio no tiene fines lucrativos, claro. Es una persona jurídica de carácter privado, pero es muy especial porque no persigue fines lucrativos, cobra expensas
para con ese dinero, mantenerse a sí mismo en buenas condiciones, en condiciones de aseo, seguridad e higiene, que es otra obligación del administrador. Entonces, si tenés el dinero, lo haces la reparación. Y si no tenés dinero como administrador en los fondos del consorcio, no está el dinero, se convoca asamblea extraordinaria, se pactan la cantidad de cuotas necesarias para poder afrontar el gasto y se empieza a hacer. Pues no es una excusa que me diga vamos a estar 2 meses o 6 meses porque no tengo plata, no tenés el dinero, bueno, tenés que salir a recaudarlo. ¿Cómo? Con la expensa extraordinaria, que es la única forma de poder pactarles en asamblea. Hay una gran confusión con el tema de si el gasto es ordinario, si es extraordinario, si es común o no es, si es habitual, no es habitual. El código es muy claro. El propietario tiene la obligación de pagar los gastos comunes, ordinarios, de la conservación y demás del edificio. Y la cuota extraordinaria está pactada como tal en asamblea. Entonces, le llega al inquilino la liquidación de expensas y hay un gasto extraordinario y le corresponde por contrato abonarlo al propietario, lo hablará él con el propietario como parte de su acuerdo de partes, claro, pero el administrador liquida para el propietario. Al administrador, es más, al consorcio no le interesa a quién pague, si paga el propietario, un inquilino, un amigo, un sobrino, no le interesa. ¿Por qué? Porque la que paga es la unidad funcional, la que debe es la unidad funcional y el principal obligado, por supuesto, siempre es el propietario. Yo voy a poner el dedito en la llaga. ¿Qué pasa si en esa asamblea extraordinaria resulta que los demás copropietarios dicen no, a nosotros no nos importa, vamos a estar 3 meses sin luz, lo vamos a ir haciendo de a poco, porque no podemos, porque esto, porque lo otro, no queremos, lo que sea? Yo, propietario, que no estoy de acuerdo con eso, ¿puedo reclamarle al consorcio el perjuicio que me pudo haber causado esa resolución? Sí, primero porque obviamente en los reglamentos también está contemplada las obligaciones del administrador, de mantenimiento de partes comunes, servicios centrales, todo y demás, demás partes del consorcio, y además de eso, tiene una responsabilidad del administrador que está por artículo 160 del Código Civil y Comercial. El artículo 160 trata fundamentalmente sobre la responsabilidad del administrador de las personas jurídicas, ¿sí? El mandatario. ¿Y qué te dice? Te dice que es solidariamente responsable por acción u omisión. Entonces, ¿va a ser responsable con el consorcio también? Hay que ver en cada caso, por supuesto, pero es pasible de responder también, porque ese artículo habla de la responsabilidad solidaria e ilimitada por los daños causados en el ejercicio de sus funciones por acción u omisión. O sea, va a tener que demostrar también, si se llegara a judicializar, va a tener que demostrar que yo lo expuse, pero no me lo aprobaron. Y acá está el acta que dice tal cosa. Pero a ver, la asamblea es soberana, en eso estamos de acuerdo. Pero hay un concepto muy errado sobre la soberanía de la asamblea. Es soberana dentro de los límites de la ley. Yo no puedo decidir por asamblea algo que vaya en contra del Código Civil y Comercial. Algo que vaya en contra del reglamento. Sí, si no fuera así, muchos ya hubieran cortado un pedacito a muchos porteros, pero bueno. Bueno, por ejemplo, si te llegara el caso que te dicen, bueno, nosotros por asamblea decidimos que vamos a despedir al encargado, porque, bueno, no le podemos seguir abonando sueldos y demás, pero no le vamos a pagar la indemnización. O sea, yo no puedo decidir o vamos a decidir no pagar aportes, cargas sociales, nada, no puedo decidir eso por asamblea. No, yo como administrador no puedo aceptarlo. En todo caso, no, tendré que dejar consejo al administrador una constancia específica y plantearlo automáticamente, porque si no quedo involucrado como cómplice de una decisión. Por ejemplo, en el caso de que haya un peligro en el tema de frentes, balcones,
que haya un peligro o no sé, de que se desprenda y de que lastime a alguien. Pero han pasado. Y a mí la asamblea me dicen, no lo vamos, o del ascensor. Tengo un informe, administradora, presento un informe de la empresa de mantenimiento del ascensor donde dice el ascensor es peligroso, va a haber que clausurarlo porque en cualquier momento se cae. Planteo una asamblea, convoco en asamblea para dar, señores, acá traigo presupuestos, acá traigo un informe de la empresa conservadora, esto hay que arreglarlo, tiene que estar clausurado porque en cualquier momento puede haber un siniestro. Y la asamblea, supongamos que son 20 departamentos y están los 20 propietarios. La asamblea me dicen, todos me dicen, no lo vamos a arreglar, lo seguimos usando así, bajaremos por la escalera cuando iremos con peso y listo. Y lo demás lo vamos a seguir usando así. Yo como administrador lo primero que tengo que hacer es renunciar en ese momento. Y además dejar aclarado y dejar por aclarado. Supuesto, porque la manda asamblearia va contraria a tengo la obligación de seguridad, de higiene, seguridad. Vos me diste dos pautas ahí, que por ejemplo, una muy reciente, que no sé después cómo se habrá resuelto, no sé si recordás en la última tormenta grande, que se desprendió un balcón de un 8º piso, cayó arriba de un coche, mató a una persona. A eso, ese consorcio debe tener un soberano problema, porque yo, compañía de seguro, no le voy a aceptar ese siniestro si no me demuestra que hizo el mantenimiento adecuado en los tiempos legales y demás. También te cuento que me pasó. Llamo al conservador de un edificio porque o sea, cuando ves la barba del vecino afeitar, pon la tuya a remojar, dice el refrán. Y un edificio que yo conocía le habían hecho una inspección, le clausuraron uno de los ascensores, etcétera, etcétera. Yo digo, me voy a proteger. Entonces agarré los diferentes conservadores, haceme un informe específico, no lo que vos ponés en la firma digital en el libro que va para el gobierno de la ciudad, no. Quiero el informe específico con detalle, firmado un señor grande, un hombre de mi edad, por lo menos grande, más o menos de mi edad. Y resulta que me hace un informe y dice, pero Alberto, mira que estos informes, acá hay cosas que hacer. ¿Y por qué no me lo dijo? Y no, para que el consorcio no gastara. Pero usted está loco. Y sí, claro. Si no lo va a pagar usted, lo va a pagar el consorcio. Por supuesto. Hágame un presupuesto ya de lo que hay que hacer. Y ni siquiera convoqué a asamblea. Por supuesto, es una facultad que tiene que se iba a hacer esa reparación en carácter de urgente, que iba a estar 2 días el ascensor sin funcionar. Pero lo que me pareció descabellado era la justificación de este buen hombre, porque no era una mala persona, que me entrenó para que el consorcio no gastara. Pero tenía un problema de los patines de freno y se me desprende un ascensor, que además era un edificio que tenía un solo ascensor. Entonces a veces esas cuestiones, porque yo creo que está bárbaro lo que hace ahora el gobierno de digitalizar y que el informe, pero el consorcio tiene que tener una copia de ese informe, porque claro, está digital. El gobierno de la ciudad le dice que está todo bien, y yo, administrador, por lo que me dice un vecino, me dice, che, pero hace ruido el ascensor. ¿Por qué tengo que estar llamándolo yo al conservador? Está bien, él no está ahí al lado cuando hace el ruido el ascensor, pero, claro, pero me tiene que decir con me parece que lo ideal es cuando se va a contratar una empresa conservadora de ascensores, pedirle al conservador que depende también la cantidad de uso que se le dé. No es lo mismo un edificio chico con un solo ascensor y que se usa muy poco a un edificio que tiene 3 ascensores, 300 unidades funcionales. Es otra la magnitud del daño que se pudiera causar con un mal funcionamiento. Lo que me parece adecuado es, como administrador, vas a tomar un consorcio, decirle a la empresa conservadora, mire, por favor, le pido que cada 6 meses me eleve un informe
del estado de mantenimiento y Claro. si hay algún peligro o algo que cambiar, para un informe por escrito con su firma, todos los datos de la empresa, Porque membretado. llegado el caso, si hay algún caso, grado de posibilidad de preverlo, mirá que tal pituto de tal lado está sufriendo un desgaste, por ahí dentro de 6 meses hay que cambiarlo. Bueno, hagamos un presupuesto, establezcamos un fondo de reserva, hacemos una previsión dentro de las expensas y con poco dinero lo vamos acomodando para llegar a mantener la estructura de esos aspectos que son de un funcionamiento crítico, digamos, porque Sí, el realmente ascensor es una cosa peligrosa en sí misma, es como un claro, auto, tal cual, es tal cual. peligrosa en sí misma. Pero bueno, mantenimiento preventivo desgraciadamente hace muchos años que no hay y se empezó a notar, yo lo empecé a notar en la pandemia. ¿Por qué? Porque antes, bueno, la gente, antes de la pandemia, después cambió mucho la modalidad de trabajo de las personas, pero antes de la pandemia era un tema. Cuando empieza la pandemia está todo el mundo adentro del departamento, toda la familia junta. Antes estaban 8 horas cada uno, 3, 4 personas. De golpe empezaron a estar 4 personas todas juntas usando todos los servicios, el agua, el gas, no sé, a veces el ascensor, aunque no se podía salir, pero bueno, toda la gente Sí, sí, sí. metida en el departamento empezaron a reventarse todos los caños. Es que es una Problemas situación de eléctricos. estrés habitacional para el inmueble, obviamente. Entonces, los edificios que no tenían un mantenimiento preventivo y estaban arreglados con parches, claro, empezaron a volar por el aire todos los parches, las cañerías, sobre todo los problemas de agua, inundaciones, Sí, problemas con las cloacas, problemas con los desagües, que se tapaba la terraza, que se tapaban los balcones, que se rompían los caños. tal cual. Ahí se empezaron a notar mucho que no había habido un mantenimiento preventivo. Después de la pandemia, con los problemas económicos que hay, ni hablar de mantenimiento preventivo. Tampoco se están haciendo las reparaciones. Y eso es un problema grave, porque ya no es, bueno, atacamos antes de que se rompa. Ahora se está rompiendo todo y no hay plata, por ejemplo, no hay fondos de reserva y no hay plata disponible en el momento para poder hacer las reparaciones y hay asambleas para hacer reparaciones y te dicen los propietarios que no hay plata y que no quieren tener, en muchos casos, no en todos, pero te dicen que no quieren tener una expensa extraordinaria. Sin contar el aumento de la morosidad, que ese es otro tema adicional, ¿no es cierto? Que eso realmente es un tema para preocupar, en particular donde los vivos de AISA hicieron la factura general al consorcio y prorratearla por el... Que eso me parece que habría que hacer un amparo colectivo y darlo vuelta, que cada cual se haga cargo de su factura de AISA. Me parece un disparate que se hayan atribuido esa facultad de facturarle al consorcio. ¿Por qué yo tengo que pagarle el agua del cuarto H, que está de joda toda la semana, que gasta en cerveza 3 veces lo que gasta en agua, y encima no me paga la expensa? Entonces yo tengo que pagar la expensa mía y el agua también de él. Mira, yo hace fácil 4 o 5 años fui a hacer una consulta en AISA y les había preguntado este tema de que empezaban a venir las boletas por consorcio. Y nunca me voy a olvidar lo que me dijeron. Me dijeron, ¿no sabe lo que pasa, Doc? Me dice que es más barato. Si lo mandamos por unidad, hay mucha gente que no paga. En cambio, el consorcio paga siempre. Claro, Así me contestó. pero le pasan la morosidad al consorcio. Por supuesto, por supuesto. Bueno, es un tema, yo creo que eso es una facultad que se han atribuido y no corresponde. Creo que eso habría que modificarlo, porque realmente... Sí, tendría que ser cada uno abonar lo que le corresponde en cuanto al consumo que tiene, el consumo real que tiene. Eso sería lo justo. Pero al margen de que los edificios no están preparados para un control individual de cada unidad del consumo de agua, que eso lamentablemente, bueno, es una cuestión de construcción, pero hay pactado una forma de facturar de AISA que responde
a la superficie que cada uno tiene y ya está, pero de ahí a que se lo carguen todo al consorcio, porque ellos, en vez de tener, qué sé yo, por decir acá en la capital, 3 millones de facturas, tienen 700.000, que es mucho dinero en cuanto a facturación, papelito, facturas, cobro, recaudación y toda la historia. Entonces yo creo que esa medida de alguna manera habría que apuntar a revertirla y que cada cual se haga cargo de su cuota parte de ese servicio que es el del agua. No sé cómo. Vos que estás relacionada ahí en el CGP, plantealo porque me parece que es un punto que habría que analizarlo. No sé, Sí. no sé si exagero, pero pedir un amparo colectivo para que eso se restituya a la situación anterior. Porque me parece que además de los problemas que ya tienen los consorcios, esto agrega un condimento adicional innecesario, porque fueron ellos los que fueron cambiando la modalidad de Sí, facturación. se decidió en una forma unilateral, digamos. Lógico. Bueno, como se decide la mayoría de las cosas en este país, ahora tenés los aumentos de la luz, Sí, sí. del gas, bueno, tuvo el incremento por los sueldos de los encargados, Por entonces supuesto. está aumentando la morosidad y ves también que hay otro tema, la gente no suele estar al tanto de cuándo, hasta cuánto la deuda de expensas se hace exigible. La prescripción antes del 1 de agosto del 2015 era de 5 años, Ahora claro, son 2 años. con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial pasa a ser de 2 años. ¿Qué quiere decir? Si yo como ¿la prescripción qué es? La prescripción es una especie de castigo, por ponerlo de alguna manera, por no haber reclamado en tiempo y forma. Al acreedor por no haberse movido a reclamar una deuda que debe reclamar. Entonces, tenés un montón de consorcios donde dicen, no, porque acá hay morosos de hace 7 años, 6 años. Y vos decís, ¿y cómo le reclamamos? Digo, lamentablemente, los últimos 2 años y no hay le más. puede reclamar los últimos 2 años, que aparte se cuentan por periodo, no son 2 años así como corridos, se cuentan por periodos. Sí, si en Pero el le puede medio reclamar pagó hasta una 2 años. expensa, se corta toda la cadena. Claro, es por periodos. Se puede reclamar, el consorcio le puede reclamar hasta 2 años. Si debe 5, en esos casos el responsable de esos 3 años que no va a poder reclamar judicialmente es el administrador que dejó pasar la prescripción y ese dinero lo perdió el consorcio. Pero aparte a veces son decisiones de los propios copropietarios, no porque es el jubilado que está en el cuarto H, que hace 30 años que vive, se quedó viudo. Yo lo lamento. La otra vez una señora acá en el edificio tiene que cumplir con la ley. Acá en el edificio me planteó una cosa por el estilo y le digo, mire, será muy grosero lo que le voy a decir, pero si usted quiere ayudarle al jubilado, adóptelo usted y páguele las despensas a usted, porque lamentablemente yo entiendo, hace 50 años que vive acá, es su casa, ahora está solito en un 4 ambiente y no puede pagar, desgraciadamente, o sea, chica o paga despensa. Lamentablemente. Bueno, yo me acuerdo de un caso que me llamó mucho la atención, ojalá se replique, pero un consorcio mediano donde había un caso puntual de una señora jubilada que no tenía forma, departamento chico, entonces no tenía ya forma de pagar las expensas, pero como había cumplido siempre, o sea, los propietarios mismos le pidieron al administrador que haga una asamblea y se comprometieron ellos, le pidieron que esa parte se la traslade por expensas que ellos ahí se las iban a pagar. Decidieron, me parece maravilloso. Sí, es una opción. No tienen ninguna obligación de hacerlo, por supuesto que no hay ninguna obligación, pero ellos dijeron, se la vamos a abonar nosotros, se la queremos abonar nosotros. Claro, pero en este edificio acá nosotros somos 84 unidades. Claro, el tema es que ahora tenés muchos jubilados con un ingreso que no alcanza absolutamente para nada. Sí, sí, pero lamentablemente
aferrados a su lugar, a su lugar de habitar y su conocimiento del barrio, que yo, que no quieren trasladarse a otro lado, por eso no quieren cambiar de vivienda, ¿no es cierto? Y bueno, pero desgraciadamente no hay, posibilidad de vivir en un consorcio y estar eximido totalmente del pago de expensas. Uno puede tener un local y estar eximido por reglamento de pagar determinados gastos, pero no existe la posibilidad de no pagar expensas. Y lo otro que no podemos eximirnos es de cumplir el horario para que no nos corten el programa, porque se nos pasó el tiempo, doctora. Así que lamentablemente ya estamos en el tiempo estipulado. Vamos a seguir conversando otro día, porque evidentemente tenemos material para hacer varios trajes cortando este material, ¿no es cierto? Así que bueno. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, fue un gusto. Bueno, igualmente, y estimados amigos, otra tarde más con Intercambio Inmobiliario Federal, abordando todos estos interesantes temas que vamos a continuar insistiendo en que debemos de tenerlos presentes porque hace a la actividad cotidiana nuestra, ¿no es cierto? Así que bueno, nos estamos viendo hasta otra tarde. Éxitos en las jornadas patagónicas. Gracias.